pero a veces los empresarios fallan al detectar esos signos que llevan a concluir que su negocio, su modelo de negocio puede estar en peligro, puede estar amenazado, y eso genera que las decisiones que puedan tomar, así las conozcan todas, sean inoportunas. De manera que el primer gran reto para los empresarios es precisamente identificar cuando la compañía está en crisis o las señales del mercado advierten una potencial crisis en los meses por venir, porque de eso depende el éxito en la estrategia de recuperación y el éxito en la estrategia de salvataje de la compañía. Y cuando ya se advierte la presencia de los elementos que pueden configurar una crisis, pues conocer las opciones. Existe frente a las opciones que la ley dispone un desconocimiento más o menos generalizado, porque en el imaginario la gente tiende a identificar la situación de crisis empresarial con una situación de quiebra necesariamente. Si bien el escenario de la liquidación de las compañías es una de las opciones disponibles, el concurso recuperatorio, es decir, los mecanismos que permiten que la compañía que es viable se reorganice, pues también están disponibles para ellos, de manera que conocer las opciones judiciales y extrajudiciales que están disponibles es absolutamente fundamental para que se puedan tomar decisiones oportunas y muy bien informadas. Los empresarios pueden echar mano de herramientas de carácter extrajudicial, como las fusiones, las escisiones, las enajenaciones de activos, cerrar una línea de negocio, liquidar privadamente la compañía, hacer acuerdos privados con los acreedores con los que esté teniendo algún problema, hacer acuerdos de transacción con posibles contrapartes litigiosas. Y de otro lado están las herramientas judiciales. En términos generales, las herramientas judiciales son dos. Los concursos liquidatorios y los concursos recuperatorios. La reorganización y la liquidación son dos caras de la misma moneda que lo que hacen es permitir que las compañías resuelvan de manera eficiente su crisis que se manifiesta en la insolvencia, porque, y este también es un punto sobre el que vale la pena llamar la atención, muchas veces los empresarios asimilan o equiparan crisis con insolvencia. Realmente la insolvencia es la manifestación de la crisis. La crisis puede venir de un cambio regulatorio, de un conflicto entre socios, de una indebida administración, de una competencia desleal, de cualquier fuente, de una pandemia como estamos experimentándolo en estos momentos, de manera que esa crisis se manifiesta en el mercado a través de la incapacidad del empresario para pagar sus deudas corrientes. A veces suele ser ya muy tarde, las decisiones es necesario tomarlas antes y para eso están algunos mecanismos que fueron puestos en marcha desde el año pasado en virtud de la legislación de emergencia expedida por el gobierno nacional que incentivan los arreglos extrajudiciales, que incentivan los acuerdos privados de alguna manera o que se pueden someter a la validación del juez del concurso a través de unos mecanismos muy expeditos que pueden durar entre 90 días, 120 días como mucho y que permiten la reorganización efectiva de compañías grandes y pequeñas. Ya han sido probados estos mecanismos, estamos hablando particularmente de la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización, del proceso de recuperación en cámaras de comercio, ambos contenidos en el decreto 560 de 2020. La particular situación que estamos atravesando se han transmitido algunos mensajes erróneos sobre lo que implica que una compañía se someta a un proceso de reorganización empresarial, por ejemplo, o de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. Estos mecanismos son muy útiles, están probados precisamente para resolver situaciones complejas frente a los acreedores, cuando no es posible alinear los intereses de los interesados, de los implicados en la crisis, en las deudas o en la relación de créditos del deudor de manera directa. Cuando hay una gran dispersión de la deuda, cuando hay muchos acreedores, es muy difícil adelantar esas negociaciones y en esos casos es recomendable acudir a estos mecanismos. Estos mecanismos no son baratos, realmente no son, implican para la compañía un esfuerzo. Sin embargo, pueden ser muy efectivos y lo han sido. Digamos que en términos generales, alrededor de 6 o 7 de cada 10 compañías que se reorganizan o que inician un proceso terminan con un acuerdo confirmado. Uno de esos costos, tal vez el que más pesa en el imaginario de los empresarios, tiene que ver con el costo reputacional. Hay muchos empresarios que prefieren abstenerse de usar estas herramientas
por temor a la reacción que pueda tener el mercado en términos de su buen crédito comercial. Realmente este es un asunto más cultural que de otra naturaleza. En otros países, en economías desarrolladas, el tema de los procesos recuperatorios es perfectamente normal, no implica ninguna alteración de las relaciones comerciales de los empresarios. Sin embargo, entre nosotros existe esa especie de temor que genera verse a portas de un proceso de reorganización. Sí es importante estar muy bien asesorados, sí es muy importante que los asesores les digan si realmente vale la pena, dependiendo de la estructura de la deuda, de la dispersión de la deuda, de quiénes son los actores, de si son acreedores profesionales o acreedores del mercado del sector real, proveedores, trabajadores, si son deudas de carácter fiscal con autoridades tributarias, y a partir de ese análisis determinar si vale la pena.